Spanish with Kat Barsic. Elementary Level. Part 9. In Episode 8, Kat Barsic prepared his suitcase with the essentials. Later, Pepe came, and they shared a delicious lunch. Eres verdaderamente el rey de los bocadillos. Son deliciosos. We didn't waste time either, learning about the present tense of the verb poder. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedes creerlo? El poder interior. The name of the coming episode is Viajarás, descubrirás. You Will Travel, You Will Discover. Let us proceed with the story of Kat Barsic, which started in episode 1 and continued in each next episode. And focus on the Spanish regular verbs in the simple future tense, El futuro simple. which will appear throughout the movie. Y si le gustan mis vídeos, por favor, no olvide darle me gusta. If you enjoy my videos, please do not forget to like them. Dicen que en este caso, YouTube me mostrará a más personas. They say that in this case YouTube will show me to more people. Muchas gracias. Thanks a lot. The next morning Pepe found Barsic, sitting next to his computer. Barsic was so carried away by the game, that at first he didn't even notice Pepe. By then, he had completed another treadmill marathon, won 2 Tetris games, and advanced to the 3rd level. Hola Barsic. ¿Qué tal? Hola Pepe. ¿Ya te has despertado? Sí, ¿qué hora es? Hay un reloj en la pared. Serán las 8. Sí, son las 8 en punto. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Tetris. ¿Te gusta el Tetris? Es como una meditación. Cuando los diamantes caen, me imagino qué figura formarán. Te lo mostraré. Por favor, siéntate. ¿Puedes verlo? Intenta imaginar. ¿Será un árbol? ¿Crees que será un árbol? ¡Qué divertido! Es un árbol. ¿Y esto? ¿Será un pez? Probablemente será un pez. ¿Tienes razón? ¿Es un pez? Y ahora, esta combinación. ¿Qué será? ¿Crees que será una casa? Supongo que será una casa. Estoy de acuerdo. Es una casa. ¿Es interesante? A mí me pasa lo mismo con las nubes. Miro hacia arriba y pienso. ¿Será un pájaro que vuela? ¿O serán 2 ovejas flotando en el cielo? ¿Es divertido? Los gatos y las personas tienen mucho en común. También me gusta la meditación con peces. Pero mi favorita e insuperable es la lavadora. ¿Tú también miras la lavadora durante horas? Bueno, la uso más para lavar. ¿Solo para lavar? Barsic was a little disappointed by the answer. He reasoned that the difference between cats and people might be slightly more significant than he had previously imagined. But tactfully, he said nothing. Then he asked, ¿Y dónde nos alojaremos en Madrid? En un buen hotel, por supuesto. Vamos a reservarlo ahora mismo. Necesitamos una agencia de viajes. Vamos a ver. Aquí hay una. Viajando con Fernando. A ver qué ofrecen. ¿El hotel de 5 estrellas? Barsic has never been to such hotels, and he really wanted to see with his own eyes this world of crystal chandeliers and stairs with gilded railings, luxurious carpets, soft as swan feathers, elegant room decor with mellow light from lamps, and those big,
comfortable beds that make it so nice to stretch out yourself and relax after a tiring day. Unlike most cats, he wouldn't mind wetting his paws in those huge swimming pools, and then wrap himself in one of those wonderful towels. And in his imagination, he already saw this shine of marble and the smiles of the staff. Pepe's voice returned him to reality. Fantástico. Este hotel tiene vistas al Museo del Prado. ¿Estaremos cerca? ¿Somos afortunados? ¿Y dónde comeremos? This was a question that Barsic could not overlook. No te preocupes. ¿Este hotel tiene varios restaurantes? ¿Varios? Barsic was impressed. However, one more key thing remained unclear. ¿Y servirán salchichas? Vamos a ver el menú. ¿Qué ofrecerán? Terrina de foie gras, con cerezas ácidas, moras y rico chutney de naranja. Terrina de pollo con verduras, salsa de vino blanco y hoja de oro. Terrina de carne con frambuesas, verdolaga y salsa de chocolate salado. Barsic even held his breath with such a variety. As if to be sure, he asked, ¿Y pescado? ¿Servirán también pescado? Estoy seguro de que lo servirán. ¿Y salmón? Supongo que servirán salmón también. ¿Y marisco? ¿Seguramente servirán marisco? Si lo pides, prepararán langosta, con quinoa al limón y salsa romesco. O prepararán langostinos, con pasta italiana y caviar negro. Barsic thought that heaven on earth exists. Meanwhile, Pepe continued. Probaremos también la carne. Posiblemente tomarás pollo. Y yo tomaré algunas sopas. ¿Tomarás sopas? Barsic swallowed. Sí. Hay sopas interesantes aquí. ¿Y ensaladas? ¿Probarás una ensalada de aguacate? Hasta donde yo sé, los gatos pueden comer un poco de aguacate. Lo probaré. Y estoy seguro de que comeremos postres. ¿Lo probaremos todo? Barsic swallowed again. He even felt a little dizzy. It was not easy to imagine such abundance in one place. Then he saw the next photo. ¿Y de qué es esta foto? Supongo que será un spa. ¿Qué es un spa? Es como un balneario dentro del hotel. Con piscina y masaje. It was a bit puzzling. ¿Y el masaje produce cosquillas? No lo creo. Incluso ofrecen envolturas corporales. Por ejemplo, con manteca de karité. ¿Para qué es eso? ¿Son tratamientos anti-envejecimiento? ¿Tratamientos anti qué? ¿Anti-envejecimiento? Barsic was not sure what anti-aging treatments meant, but in order not to seem ignorant, he decided not to ask what it was. Then he continued timidly. ¿Y existe algún tratamiento con aceite de pescado? No lo sé. Dicen que la manteca de karité le dará brillo a tu pelo. Nada dará más brillo que el aceite de pescado. Y la fragancia. Es insuperable. Estoy seguro de que es insuperable. ¿Qué está escrito aquí en letra pequeña? ¿Se aceptan mascotas? ¿Tienes una mascota? No importa. No he dicho nada. Aquí, el formulario de reservación. Entonces, serán 2 adultos. El señor Barsic ¿Y el señor Pepe? y el señor Pepe. ¿Por una semana? Por lo menos. ¿Tipo de habitación? ¿Habitación doble? ¿Todo incluido? Seguro que sí. ¿Se puede pagar con tarjeta? El número de mi tarjeta es 4925 5678 0014 3090. Y por último, la fecha de caducidad. Año 2023. El mes de mayo. Oh no, mi tarjeta está caducada. Espera, traigo mi tarjeta.
Gracias. El número de tu tarjeta es fácil. ¿Lo intentaremos de nuevo? Yo dictaré para ti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Y la fecha de caducidad? Es simple. El año es 2035. El año 2035 será el año del gato. ¿Y el mes? Agosto, por supuesto. ¿Por qué por supuesto? ¿No lo sabes? El Día Internacional del Gato es en agosto. Pago aceptado. Listo. Ya está. Ahora el viaje. ¿Iremos en tren? ¿O iremos en avión? Por favor, ¿iremos en avión? Nunca he ido en avión. Barsik's old dream was to see clouds from an airplane. He always observed them from below, and they seemed to him like huge pieces of cotton candy. What they looked like from above, he wasn't sure. In addition, he was curious whether the Earth would be visible from the plane. He showered Pepe with questions. ¿Y la Tierra será visible desde el avión? ¿Y las montañas serán visibles? ¿Veremos ríos desde el avión? ¿Y las ciudades se verán desde el avión? ¿Y las casas? ¿Serán visibles las casas? ¿Y la gente? ¿Y serán visibles los gatos? Pepe smiled. ¿Viajarás y descubrirás? Bueno, volaremos en un avión. Entonces, 2 adultos. El señor Barsik ¿Y el señor Pepe? y el señor Pepe. ¿Qué comida en el avión prefieres? ¿Pollo o pescado? Por supuesto, comeré pescado. Muy bien. ¿Comerás pescado? ¿Servirán salchichas también? No. Creo que no servirán. No están en el menú. En ese caso, pescado. ¿Y tú, qué comerás? Y pollo para mí. Y yo comeré pollo. Ahora los asientos. Me sentaré junto a la ventana, por favor. Y yo me sentaré a tu lado. Yo ocuparé el asiento del pasillo. Vamos a pagar. Hecho. ¿Ya tenemos los billetes? Pepe was about to turn off the computer when Barsik asked. ¿Y el pronóstico del tiempo para Madrid? ¿Cómo será el tiempo en Madrid? ¿Sigues las previsiones meteorológicas? A menudo muestran lo contrario. Vamos a ver. En Madrid lucirá un tiempo soleado y cálido. Será ideal para estar al aire libre. ¿Y el horóscopo? ¿Qué dice? ¿Crees en los horóscopos? Solo los leo. ¿Cuál es tu signo del zodiaco? Supongo que soy Aries. ¿Eres Aries? Me gusta dar cabezazos. Aries. ¿Y cuál es tu signo del zodiaco? Barsik's eyes were so naive that Pepe abandoned his first idea to begin explaining that horoscope signs are related with the month of birth. So he simply said, Y a mí me gusta nadar. Por lo tanto, debo ser Piscis. this was a pretty sensible conclusion, to which Barsik could only agree. ¿Horóscopo para Aries? Tu rutina cambiará drásticamente. ¿Experimentarás una vida lujosa? ¿Probarás platos exóticos y nuevas sensaciones? ¿Y qué hay para ti? Y ahora Piscis. Muy pronto, viajarás a una ciudad lejana. Esta semana gastarás más dinero de lo habitual. En un futuro próximo, un amigo te ayudará a resolver un viejo problema. ¿Y quién será ese amigo? ¿Seré yo? Ya veremos. Y eso es todo. Estamos listos para el viaje. ¿Y esto qué es? Mira, es nuestro anuncio.
Por cierto, si le gusta mi vídeo, por favor no olvide suscribirse. By the way, if you like my video, please don't forget to subscribe. Muchas gracias. Muchas gracias. Thanks a lot. And we move ahead. Grammar basics. Gramática básica. In this episode, we will talk about simple future tense in Spanish. Futuro simple. We will learn the conjugation of regular verbs. Complete grammar tasks in order to practice it. And take a test to see how well we remember verb endings. Let's start right away with cases of its use. Usos básicos. Number 1. To refer to future actions or situations. Acciones o situaciones futuras. ¿Y dónde nos alojaremos en Madrid? And where will we stay in Madrid? Nos alojaremos. Will we stay? ¿Estaremos cerca? We will be close. ¿Estaremos? We will be. ¿Y dónde comeremos? And where will we eat? Comeremos. Will we eat? We will eat. ¿Y servirán salchichas? And will they serve sausages? Servirán. Will they serve? They will serve. ¿Qué ofrecerán? What will they offer? ¿Ofrecerán? Will they offer? ¿O prepararán langostinos con pasta italiana y caviar negro? Or they will prepare king prawns with Italian pasta and black caviar. ¿O prepararán langostinos? Or they will prepare king prawns. ¿Prepararán? They will prepare. Probaremos también la carne. We will also try meat. Probaremos. We will try. Y yo tomaré algunas sopas. And I will have some soups. Literally, take soups. Y yo tomaré. Tomaré. ¿Tomarás sopas? Will you have soups? ¿Tomarás? Will you have? ¿Probarás una ensalada de aguacate? You will try some avocado salad? ¿Probarás una ensalada? You will try some salad? ¿Probarás? You will try. ¿Lo probaremos todo? We will try it all. ¿Lo probaremos? We will try it. ¿Probaremos? We will try. The future simple tense tells us what will happen tomorrow, Mañana. in 4 or 6 days, En 4 o 6 días. next year, or next Saturday, El próximo año. O el próximo sábado. later, Más tarde. soon, Pronto. in a few months, Dentro de unos meses. in a couple of hours, En un par de horas. and many others referring to the future. Number 2. Predictions. Predicciones. For example, weather forecasts or horoscopes. En Madrid, lucirá un tiempo soleado y cálido. In Madrid, the weather will be sunny and warm. Lucirá. It will be. Literally, the weather will shine. Lucirá. Será ideal para estar al aire libre. It will be ideal for being outdoors. Será ideal. It will be ideal. Será ideal. ¿Tu rutina cambiará drásticamente? Your routine will change drastically. Cambiará. It will change. Cambiará. ¿Experimentarás una vida lujosa? You will experience a luxurious life.
Experimentarás. You will experience. Probarás platos exóticos y nuevas sensaciones. You will taste exotic dishes and new sensations. Probarás. You will taste. Probarás. Muy pronto viajarás a una ciudad lejana. You will travel. Viajarás. You will travel. Esta semana, gastarás más dinero de lo habitual. This week you will spend more money than usual. Gastarás. You will spend. Number 3. Expressing probability or assumption in the present. Serán las 8. It could be 8 o'clock. Sí, son las 8 en punto. It's 8 o'clock sharp. Let's pause here for a moment. Pepe sees the clock and he states that it is 8 a.m. Therefore, he uses present indicative case. Sí, son las 8 en punto. While Barsic totally lost track of time with Tetris. He is uncertain, so he uses future simple. Serán las 8. Let's see more examples. ¿Será un árbol? Could it be a tree? ¿Crees que será un árbol? Do you believe it could be a tree? Es un árbol. It is a tree. ¿Será un pez? Could it be a fish? Probablemente será un pez. It could probably be a fish. ¿Es un pez? It is a fish. ¿Crees que será una casa? Do you believe it could be a house? Supongo que será una casa. I guess it could be a house. Es una casa. It is a house. Number 4. Expressing probability or assumption in the future. Probabilidad o suposición en el futuro. Supongo que servirán salmón también. I guess they will serve salmon too. As you see, the future simple is often used with expressions that indicate different levels of confidence. We have a quick look at some of them. Creo que. I believe. Creo que. Creo que no servirán. Estoy seguro de que. I am sure that. Masculine gender. Estoy seguro de que lo servirán. Y estoy seguro de que comeremos postres. Estoy segura de que. I am sure that. Feminine gender. Supongo que. I suppose that. Supongo que. Seguramente. Surely. Seguramente. Seguramente servirán marisco. Posiblemente. Possibly. Posiblemente. Posiblemente, ¿tomarás pollo? Conjugation. Conjugación. To conjugate, we start with the infinitive form of the verb. We know them by endings. Ar. Viajar. To travel. Correr. To run. Ir. Dormir. To sleep. Then, based on the subject pronoun, add the appropriate ending to the infinitive. Here's the endings. Please note that all endings have an accent mark, Tilde. except for the first person plural. Let's see how it works. How would you say, I will travel? Viajaré. Yo viajaré. And how do you say, we will travel? Viajaremos. Nosotros, nosotras viajaremos. And how do you say to your friend, you will travel? Viajarás. Tú viajarás. Now please tell to a group of friends, you will travel? Viajaréis. Vosotros, vosotras viajaréis.
Please say in formal way to Mr. Gomez, you will travel. Viajará. Usted viajará. But Mr. Gomez is not traveling alone. Another colleague, Mr. Rodriguez, also goes. They are both listening to you now. Please tell them. You will travel. Using the formal plural form. Viajarán. Ustedes viajarán. The final two endings also apply to the third person pronouns. So, let's say, he or she will travel. Viajará. Él viajará. Ella viajará. And if we say, they will travel? Viajarán. Ellos viajarán. Ellas viajarán. Now check yourself. Please say, we will run. Correremos. Nosotros correremos. Nosotras correremos. We will sleep. Dormiremos. Nosotros dormiremos. Nosotras dormiremos. They will run. Correrán. Ellos correrán. Ellas correrán. Say to your friend, you will run and you will sleep. Correrás y dormirás. Tú correrás y dormirás. Let's say, they will run and sleep. Correrán y dormirán. Ellos correrán y dormirán. Ellas correrán y dormirán. Tell Mr. Gomez he will sleep in a hotel. Dormirá en el hotel. Usted dormirá en el hotel. Tell your brother and sister that will sleep in a hotel too. Dormiréis en el hotel. Vosotros dormiréis en el hotel también. We've seen conjugation of regular verbs. In brief, we start with the infinitive verb. Then, we add the corresponding ending to the infinitive, according to the subject pronoun. Now let's do a grammar exercise to reinforce the future simple tense. Look at the photos and practice the future simple using the prompts a bit more. Pepe and Barsic are in the kitchen. Please say in Spanish, they will cook together tonight. To cook. Cocinar. To cook together. Cocinar juntos. Tonight. Esta noche. They will cook. ¿Cocinarán? ¿Ellos cocinarán? They will cook together tonight. ¿Cocinarán juntos esta noche? Actually, Barsic will cook. Pepe will only help. Please say it in Spanish. To cook. Cocinar. Cocinar. Actually, En realidad. En realidad. he will cook. Cocinará. Él cocinará. Now let's compose the sentence. Actually, Barsic will cook. En realidad, Barsic cocinará. Cocinará. And Pepe will only help. To help? Ayudar. Ayudar. Only. Solo. Solo. He will help. Ayudará. Ayudará. Now let's compose the sentence. And Pepe will only help. Y Pepe solo ayudará. Ayudará. Él ayudará. Good. Please say again. Actually, Barsic will cook. And Pepe will only help. En realidad, Barsic cocinará. Y Pepe solo ayudará. Later they will share the meal. To share. Compartir. Compartir. They will share. Compartirán. Ellos compartirán. Later. Más tarde.
Share the meal? Compartir la comida. Let's make the sentence now. Later they will share the meal. Más tarde, ¿compartirán la comida? Compartirán. Barsik will eat sausages with great pleasure. To eat. Comer. Comer. He will eat. Comerá. To eat sausages. ¿Comer salchichas? With great pleasure. Con mucho gusto. Let us compose the sentence now. Barsik will eat sausages with great pleasure. Barsik comerá salchichas con mucho gusto. Comerá. Él comerá. But he will not eat chili soup. But, Pero, to eat chili soup? comer sopa de chile. Now the complete sentence. Pero, no comerá sopa de chile. No comerá. You surely noticed that to make a negation, we simply add no before the verb. No comerá. Él no comerá. He will eat. Comerá. Él comerá. He will not eat. No comerá. Él no comerá. Well done. We'll read a book later at night, Pepe said. Let's translate his words into Spanish. To read, Leer. Leer. we will read. Leeremos. Leeremos. Later at night, Más tarde por la noche. to read a book. Leer un libro. Now the complete sentence. Later at night, we'll read a book. Más tarde por la noche, leeremos un libro. Leeremos. ¿Nosotros leeremos? You will read and I will listen, offered Barsik. Let's say it in Spanish. To read, Leer. Leer. you will read. Leerás. Tú leerás. To listen, Escuchar. Escuchar. I will listen. Escucharé. Yo escucharé. You will read and I will listen. Tú leerás y yo escucharé. Leerás. Escucharé. Great job. Well done. The book said that anyone who dreams of something very much will see his dream come true. I will be a good artist, said Pepe. Let's say it in Spanish. To be, Ser. Ser. I will be. Seré. Seré. To be a good artist, Ser un buen artista. I will be a good artist. Seré un buen artista. Seré. Yo seré. There are two Spanish verbs that translate as to be. Ser. Estar. They have different use, and we will study it in future videos. In the meantime, please keep in mind that when we talk about identity, profession or nationality, qualities, relations and some other cases, we use the verb ser. Seré un buen artista. I will be a good artist. We speak about profession here, so we use the verb ser. And I will just be a cat, said Barsik. We speak about identity, thus again we use the verb ser. Let's translate the wish of Cat Barsik. And I will just be a cat. To be a cat. Ser un gato. I will be
Yo seré. Seré. Simply, just, Simplemente. and I will just be a cat? Y yo, simplemente, seré un gato. Seré, yo seré. And we will live in a house with a beautiful garden. Continued to dream Barsic. This is a nice wish to translate. And we use future simple again. To live, Vivir. Vivir. we will live. Viviremos. Viviremos. In a house, En una casa. En una casa. with a beautiful garden. Con un hermoso jardín. In a house with a beautiful garden. En una casa, con un hermoso jardín. What about the full sentence? And we will live in a house with a beautiful garden. Y viviremos en una casa con un hermoso jardín. Viviremos, nosotros viviremos. In the mornings we will jog in the park nearby. Happily added Pepe. Let's translate his words. To run, Correr. Correr. we will run. Correremos. Correremos. In the mornings, Por las mañanas. Por las mañanas. in the park nearby. En el parque cercano. En el parque cercano. And now comes the full sentence. In the mornings we will jog in the park nearby. Por las mañanas correremos en el parque cercano. Correremos, nosotros correremos. And together we will attend all the city festivals. Barsic concluded. Let's translate. To attend, Asistir. Asistir. we will attend. Asistiremos. Together, Juntos. Juntos. please bear in mind that the word together has two forms in Spanish. When we speak of gatherings of males or mixed groups, we say, Juntos. Juntos. for a group of females, we use, Juntas. Juntas. and we keep translating. They will attend all city festivals. Sí, todas las fiestas de la ciudad. And now comes the full sentence. And together, we will attend all the city festivals. Y juntos, asistiremos a todas las fiestas de la ciudad. Asistiremos. When we use the verb to attend in Spanish, we often need to add the preposition. A. Asistir a. Asistiremos a las fiestas. Asistiremos a. I will accompany you everywhere, said Barsic confidently. Let's translate these words of the true friend Cat Barsic. To accompany, Acompañar. Acompañar. I will accompany, Acompañaré. Acompañaré. everywhere, A todas partes. A todas partes. I will accompany you. Te acompañaré. Please pay attention that the indirect object pronoun Te. comes before the verb in Spanish. It's like saying, you I will accompany. Te acompañaré. Te. It is an informal form of you. In the same way, we can say to a friend, I will help you. Te ayudaré. I will call you. Te llamaré. Finally, let's finish the sentence. I will accompany you everywhere. Te acompañaré a todas partes. Acompañaré. Te acompañaré. You just finished a short translation into Spanish using future simple. Well done. Bien hecho.
And we move on to another exercise that helps you use verb endings in practice. Please fill out the blanks. Completa los espacios en blanco. In this exercise, you will be given a verb with its translation, a prompt showing the endings of future simple tense, a sentence in Spanish we should modify, and its English translation below it. To complete the exercise, you need to put the verb in the correct form. Let's get started. Have you finished the translation? ¿Has acabado la traducción? No, I'll finish it a bit later. To finish. Acabar. I will finish. Acabaré. Acabaré. No, la acabaré un poco más tarde. Do you want to eat these vegetables? ¿Quieres comer estas verduras? I'll try them first. To try. Probar. I will try. Probaré. Probaré. Primero las probaré. Tomorrow we will play chess by the fireplace. To play. Jugar. We will play. Jugaremos. Mañana jugaremos al ajedrez junto a la chimenea. ¿Quieres una revancha? Do you want a rematch? Tonight you will play the guitar and I will purr your favorite song. To play the guitar. Tocar la guitarra. To purr. Ronronear. You will play the guitar. Tocarás la guitarra. I will purr. Ronronearé. Esta noche tocarás la guitarra y te ronronearé tu canción favorita. Look, this painting will be famous in the next year's international exhibition. Will it really be? Do you believe it will be like that? To be. Ser. It will be. Será. Mira, esta pintura será famosa en la exposición internacional del próximo año. ¿Lo será realmente? ¿Crees que será así? Next week it will snow, and there will be frost. To snow. Nevar. To freeze. Helar. It will snow. Nevará. It will freeze. Helará. Next week it will snow, and there will be frost. La semana que viene nevará y helará. The phrase next week is another marker of the future simple. La semana que viene. Next week. Literally, the week that comes. La semana que viene. We may go to America this summer. I am sure that we will go. To go. Ir. We will go. Iremos. Posiblemente, iremos a América este verano. Estoy seguro de que iremos. Please pay attention at the phrase. I am sure that we will go. Estoy seguro de que iremos. In Spanish, unlike English, this sentence often includes the preposition De. I am sure that today I will catch the biggest fish. I think you have a tough competition. To catch a fish? Pescar. I will catch a fish. Pescaré. Yo pescaré. I am sure that today I will catch the biggest fish. ¿Estoy seguro de que hoy pescaré el pez más grande? Creo que tienes una dura competencia. But who is the competitor? Here he is in the boat. Estoy seguro de que yo pescaré el pez más grande. I am sure that I will catch the biggest fish. Estoy seguro de que yo pescaré el pez más grande. And where is Barsic? He is probably in the garden. To indicate location in Spanish, we use one of the verbs, to be. Estar. He is, probably. I suppose he is. He could be. Estará. Where is Barsic?
He is probably in the garden. ¿Dónde está Barsik? ¿Estará en el jardín? No, he is not in the garden. He could be in the street. ¿Estará en la calle? He is probably in the street. When we talk about a fact, we use the present tense of the verb to be. Está en la calle. When we assume something, we use the future simple tense. ¿Dónde está Barsik? Estará en la calle. ¿Fue difícil? Was it difficult? Buen trabajo. Good job. And we have reached the final part of the video. Please translate the following sentences into English. You have already seen all these words in this video. Watch it again if needed, until you remember all the new words effortlessly. Off we go. Number 1. No te preocupes. Number 2. Vamos a ver. Number 3. ¿Te gusta el Tetris? Number 4. Serán las 8. Number 5. Son las 8. Estupendo. Well done. And now we translate from English to Spanish. Number 6. It could be a tree. Number 7. It is a tree. Number 8. Weather forecast for Madrid. Number 9. We will go by plane. Number 10. I will sit by the window. Y eso es todo por hoy. And this is all for today. Please leave your translation of the words in the comments. Cat Barsik will verify them all. He is also waiting for you in the episode 10. Follow Barsik's adventures and learn Spanish along the way. Claro. If you wish to support Cat Barsik, please subscribe to his channel and hit like button to his videos. He is sending you kisses. Hasta la vista. Besos.